Alrededor del mercado central de Valencia ha surgido un exitoso modelo de negocio que consiste en interpretar la paella valenciana. Se trata de escuelas donde turistas nacionales y extranjeros durante una jornada conocen y compran los ingredientes con la ayuda de monitores y los propios vendedores del mercado, para después, en las instalaciones de esos centros, aprender a cocinar la paella de una forma lúdica pero académica, respetando la tradición gastronómica valenciana. Encantado, un placer. Pero tendremos la oportunidad de ver uno donde compraremos el pimentón, la paprika, con el tamaño original, que eran mucho más pequeños de lo que estáis viendo ahora. Yo soy la tercera generación que estoy en el mercado y mi hijo es la cuarta. Llevamos desde siempre, mis abuelos empezaron vendiendo en la calle, luego ya les asignaron un sitio en el mercado, donde siguió el papi, seguimos la familia Folgado y aquí estamos vendiendo frutas y verduras frescas todo el año. Cuando vienen los alumnos les explicamos las distintas variedades de bachoquetas que hay para la paella, que son el rochet, la ferraura, el garrofón y la tabella, y les explicamos que el garrofón se tiene que pelar, se saca el grano, lo mismo que la tabella, se tiene que pelar, se saca el grano, y la ferraura y el rochet se rompe. Y ya luego se les explica cómo se tiene que hacer la paella. Uno a uno visitan los puestos del mercado y descubren colores, sabores y aromas asociados a la paella. Y verduras ecológicas, ensaladitas de las que se llevan los restaurantes ahora que están muy de moda, y romero para la paella. Y lo vamos a infusionar en la paella durante 10 minutos. Se ponen habitualmente 2 trozos de pollo por persona y también 2 trozos de conejo. El conejo también ya lo tenemos cortado, son trozos, como decía antes, no grandes, sino que sean fácilmente a la hora de poder cocinar. Las especies más importantes para la paella son el pimentón y el azafrán. Pero le da el toque perfecto para la paella. Hemos comprado este en Budapest. Ah, en Budapest, muy bien. Pues este es de Extremadura, de Cáceres. ¿Picante? Picante, no, dulce, pero está ahumado, fumé. Mi abuelo vino de La Mancha pues a finales del 19, principios del 20, y bueno, compraron un puesto en lo que era el antiguo mercado, en los Santos Juanes, y bueno, ya se vinieron toda su familia y aquí estamos desde eso, 1900... vendiendo especias desde 1928, desde que se inauguró el mercado, un poquito antes. El azafrán es una especie originaria de la India, que gastronómicamente es, para la paella, es la que le aporta realmente el verdadero color. Sabor, pero el color. Color no tiene de la paella, no tiene que ser amarillo intenso. No es que vengan y hagan la paella, sino que vamos al mercado, compran y ven cómo compramos y por qué compramos cada cosa tiene su explicación, con lo cual ya estamos, ese espíritu que hay detrás de la paella valenciana, comenzándolo a transmitir. Tras la experiencia vital de la compra en el mercado, ahora toca un agradable paseo por el barrio del Carmen, siempre lleno de sorpresas. Nos gusta parar cuando vamos ya de camino a la escuela, que estamos llegando por este rincón del Carmen, donde se hace honor a Rosita Mores presidiendo una gran paella. Lo que decimos, trozos con hueso, no pura pechuga, como nos muestra aquí nuestra querida Rosita Mores, gran cupletista valenciana. Y aquí estamos, han pasado algo más de 3 años, han pasado casi 6.000 alumnos ya por la escuela y estamos muy satisfechos de tener alumnos principalmente internacionales. Solamente valencianos acude un 2%, el otro 8% es nacional, pero el 90% es internacional. Encabeza el ranking Estados Unidos, lo sigue Holanda, Brasil siempre está en el 3.er, 4.er lugar, Italia, pero tenemos 25 o 30 nacionalidades distintas. Muy bien, está perfecto. Vamos a mezclarlo todo, todos los ingredientes, y vamos a hacer una montaña en el centro. Piensa que si el pimentón se quema, amarga la paella y la oscurece. Y yo quiero que mi paella salga perfecta. Mirad qué cucharitas más pequeñas. Entonces vamos a hacer 1, 2 y 3. Vemos como todo se ha embadurnado el pimentón.
comprobamos el olor, ¿eh? No es una competición, pero ya hay ese espíritu pues familiar, entrañable, que hacemos el domingo con la paella con los amigos y familia, para luego disfrutarla comiendo, probando la tuya, probando la mía. Siempre está pues aquello del pique. Yo creo que la mía ha salido mejor, perfecto, pero siempre transmitiendo el sabor, la calidad y por supuesto el porqué de la